de uno de los libros de la nueva colección Ucamara, la Tierra Nueva. En esta oportunidad tenemos el placer y el gusto de tener acá a Walter Lingán, autor de Coco Chiján, el libro andante del Marañón, que es uno de los de una de las 4 publicaciones que forman parte de esta colección y que ciertamente van a ser comentados con el acierto y la certeza y que siempre les caracteriza por Patrick Pareja y por Welmer Cárdenas. Voy a leer un poco la sumilla de esta novela. En esta novela la cultura wajún imprime y fija su memoria a través de la voz de Coco Chiján, brujo amazónico, abrevadero del cual brotan los relatos, mitos, tradición moral y leyendas de formación de una sociedad olvidada y discriminada en su grandiosidad cultural. Walter Lingán consigue crear un elemento superior que transforma el repertorio etnográfico en insumo para la ficción. Además quiero leer un poco la hoja de vida de Walter. Walter nació en San Miguel de Payaques, en Cajamarca, estudió medicina en Alemania, ha publicado las novelas Por un puñadito de sal, en 1993, El lado oscuro de Magdalena, en 1996, Un pez en el ojo de la noche, el año 2009, El espanto enmudeció los sueños, en el año 2010, Coco Chiján, el libro andante del Marañón, 2014, Un cuy entre alemanes, 2015. Asimismo, los libros de cuentos Los tocadores del apocalipsis, del 99, La danza de la viuda negra, 2001 y 2008, Oigo bajo tu pie el humo de la locomotora, edición alemán-español del año 2005, La ingeniosa muerte de Malena, del año 2010, La mansión del Chapi y otros cuentos, del año 2013, Mi corazón simplificado piensa en tu sexo, del año 2019, y A medianoche en la eternidad, del año 2020. Muchos de sus cuentos han sido antologados en Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Perú. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido se encuentran el 3er puesto en el cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas, el 1er puesto de los Juegos Florales Josafat Roel Pineda, el 1er puesto del concurso internacional de cuento José María Arguedas de Francia, 1er y 2º puesto del 4º concurso literario Voces del Chamamé de España y el 1er puesto del concurso literario de cuento El Butacón de Alemania. Coordina la realización mensual de la tertulia literaria El Ambulante de Telila en Colonia. Después de una estadía de casi 40 años en Polonia y Alemania, actualmente radica en Viena, Austria. Por favor, un aplauso para Walter Lingán. Y para empezar con estos comentarios, vamos a primero tener las palabras de Patrick Pareja y luego de Welmer Cárdenas. Patrick. Gracias por la invitación, por ser parte de la mesa y de acompañar a Walter, que ha venido desde tan lejos para presentar su libro Coco Chiján. En realidad hay mucho que decir y que ahondar sobre lo que él ha construido en esta novela. Para empezar, habría que ir un poco más atrás y es algo que siempre vengo diciendo en muchas reuniones, en muchas conversaciones, y es este debate que se ha generado hace ya mucho tiempo sobre la literatura amazónica y su oralidad. La literatura amazónica, ustedes bien saben, los que han leído literatura amazónica, netamente, no solo quiteña, sino refiero a la Amazonía, a los demás departamentos de San Martín, Ucayali. Nos damos cuenta que la literatura amazónica viene de la oralidad y tiende a ser repetitiva. Es decir, que siempre los personajes siempre son los mismos y el lenguaje suele ser el mismo, muy plano y a veces llega a lo trillado. Y ya tiende a ser común y siempre los que desconocen la lectura pues encuentran una novedad en algo que ya se ha venido haciendo
desde que apareció el primer libro en 1912 con Genaro Herrera. Y suelo decir esto porque se ha generado un debate hace ya mucho tiempo, en el 2019 precisamente, en la Expo Amazónica que se dio aquí en Iquitos. Tuve la suerte de estar en una mesa y tuve que explicar cuál era mi punto de vista de por qué la Amazonía o la literatura amazónica no agarraba ese despegue que en ese instante no había, ¿no? Actualmente ya podemos hablar, y eso voy a entrar ahí, y llegué a la conclusión de que la literatura amazónica definitivamente le faltaba esa fuerza, esa pasión, que muy pocos escritores venían trabajando en ese instante hace mucho tiempo, y que ya estaban encontrando un camino, y que ese camino ya se ha abierto y ya tiene otro ritmo en la actualidad. Roger Ronrill al día siguiente tuvo una charla al respecto, y él dijo que yo estaba tal vez en un error o era parte de un sueño lo que yo decía, ¿no? Porque yo decía que a la literatura le faltaba todavía esa madurez y que necesitaba ese punto de vista distinto que otros escritores con más lectura, con otra mirada, con más preparación podrían llegar a alcanzar. Ronrill dijo que no, que necesitamos todavía de manejar la literatura amazónica como tal, como se ha venido haciendo desde siempre, es decir, desde 1912, pasando por Sangama, pasando por Porfirio Ríos, y podría enumerar mucho más con Ana Lopanaico Teixeira, Germán Lequerica, que ahora en buena hora ha vuelto a florecer, aparece La Búsqueda del Alba, que es necesario leer, y así otros autores que se han ido en esa línea y que siguen apareciendo más autores que escriben sobre estas historias que nosotros ya hemos hablado, ya hemos conversado, ya conocemos, porque a veces nuestros abuelos o nuestros padres nos han contado como parte de nuestra oralidad, de nuestras costumbres, de lo que somos, de lo que hemos crecido, cómo hemos crecido y de lo que vamos a hacer siempre como amazónicos. Hasta ahí estaba muy bien, pero Ronrill me dijo que necesariamente, en definitiva, la literatura amazónica necesita y va a necesitar siempre de esos elementos para crecer y para despegar. Eso fue en el 2019, y siempre que conversé con Ronrill, él sostiene esa postura y yo sostengo lo contrario, y sin darnos cuenta, esto sirve para generar este interés por la literatura amazónica. Entonces, a lo largo desde el 2019 hasta ahora, el 2022, por supuesto, hubieron muchos libros de otros autores que han ido naciendo y que vienen tratando lo mismo. A la par, habían naciendo otra literatura en la que hay autores como Yela Rodríguez, por ejemplo, que habría que tener un tema aparte para tratar su literatura, porque trata justamente de esto, lo que le vengo hablando, pero la forma en la que trata los temas es lo que genera el interés, a mi parecer. Igual con Percy Vilches, del mismo modo Paco Bardales de sus crónicas, alguna vez que había leído sobre él, y que me he quedado encantado con lo que él venía haciendo. Incluso Werner Cárdenas en el departamento de Ucayali, ¿no, Werner? Con Libero de las Rumorosas de la Noche, por ejemplo. Y así podría mencionar otros autores que a la larga se han salido de ese molde convencional que se viene tratando. En esa línea, mientras vamos generando este debate, ahora me encontré con Coco Chiján, el libro andante del Marañón. Y yo siempre soy temeroso de agarrar un libro que viene con este tópico, o esta forma de entrar a la literatura amazónica como tal. Sin embargo, he quedado gratamente sorprendido por la forma como Coco Chiján, que según la descripción es una persona ya muy adulta, con muchísima vida, como más de 5 siglos al parecer, ni él sabe exactamente con cuánto tiempo está viviendo, y que además tiene el pelo canoso y largo, y a veces, y ahora bromeando, ahora que conocí a Lingán, le dije, creo que es su alter ego, ¿no? Porque prácticamente es una descripción exacta de lo que es aquí nuestro estimado Walter Lingán, pero eso es una broma, eso es solo un decir. Sin embargo,
la cultura awajún entra a tallar aquí, ¿no? También he conocido de alguna forma cuando viajé y vi muchas cosas muy particulares, cosas muy curiosas. En el 2008, nomás, ni siquiera hace mucho tiempo, hombres con el pelo teñido de huito, manchado el cuello de negro, andando por Santa María de Nieva. Gente que hace de la muerte todo un rito que podría ser muy extraño para otros, pero que en realidad hay una belleza en el cantar que ellos tienen, ¿no? En su sufrimiento y en lo que ellos van contando incluso, y en su propio idioma, además. Por allá, por Santa María de Nieva, por Uracusa también. Y sinceramente he encontrado esos elementos en Coco Shihan. Coco Shihan es un personaje que en base a las historias que va contando a lo largo de todo el libro, que está dividido en 2 volúmenes, en 2 partes, primero contando de dónde nace él, de dónde viene, cómo él llega a tener todo ese conocimiento ancestral de la Amazonía desde el punto de vista awajún, y cómo él va llegando, ya en el segundo libro, cómo él va regando todo ese conocimiento del origen de la Amazonía, de nuestra cultura, de lo mítico, de lo maravilloso, de lo mágico, a lo largo de todas las ciudades amazónicas como Bagua, Iquitos mismo, ya para el final del libro, también Pucallpa, creo, ¿verdad? No estoy tan seguro porque ya me he metido tanto, me inmiscuí tanto en el libro que me interesaba saber, por ejemplo, el origen del... Aquí lo tengo marcado, a ver. ¿Cuánto tiempo tengo, Paco? 2 minutos. Muy bien, para cerrar entonces. Porque si me da un micro ya estoy frito ya. Entonces, ese aporte para ir cerrando, por ejemplo, la Ronamula es una mujer pecadora convertida en mula como castigo por sus amores incestuosos o prohibidos. ¿Ves? De ahí me doy cuenta que, por ejemplo, él utiliza los elementos amazónicos y los transforma de alguna forma, metamorfosea o juega con estos elementos que nosotros comúnmente ya conocemos. Y Coco Shihan, con ese conocimiento ancestral y antiguo, trae una forma diferente de narrar y contarnos el origen de muchas cosas, de cosas que nosotros conocemos en el día a día y que también a lo largo de la Amazonía se han venido trabajando o ellos conocen y le han transmitido, ¿no? Le pregunté a Walter si es que él ha ido a estos lugares y me dice que no, que de alguna forma todo es ficción y la literatura en sí es ficción. Ahora, el libro en sí está construido por muchos relatos que no siguen una línea narrativa, sino que todos son microficciones que a la larga construyen una novela. Todo recae en una novela porque es el origen de lo que somos como amazónicos. Había resaltado, por ejemplo, el origen de un árbol que nosotros conocemos en el capítulo 4. Y ahí te paso, bueno, tranquilo, ¿ya? Por ejemplo, los yacurunas que nosotros conocemos es la máxima autoridad del pueblo, ¿ya? Y en la ciudad de los yacurunas cuentan que todo está invertido, puesto de cabeza, aunque mejor ordenado y organizado que en este mundo donde vivimos. Hay teatros construidos con planta pura donde actúan las cantantes y bailarinas más bonitas de todo el mundo. Para nosotros, los yacurunas simplemente es el que cuida el bosque y nada más, ¿no? Pero para Coco Shihan, ese conocimiento ancestral que viene desde más atrás es importante. Y acá hay una cosa también que habría que detallar. Por ejemplo, el Yacumama provoca el hundimiento de las embarcaciones que viajan de Iquitos y toma prisioneros a los muchachos para llevarlos hasta los aposentos de los Yacumama. Especialmente mujeres jóvenes se convierten en esclavos encargados del mantenimiento de las ciudades. O sea, me voy a que, porque sí, he marcado muchas cosas, me voy al hecho de que Ulingan reconstruye esta cosmovisión amazónica y eso es lo importante del libro. Por eso es que yo estoy satisfecho de haber encontrado el libro andante del Marañón, porque es una forma particular de ver desde el punto de vista de la cultura awajún y que
es necesario leerlo para comparar con lo que nosotros como amazónicos de esta parte de Perú, de Loreto, conocemos. Y es un libro bastante nutrido, es como si en realidad hubiera vivido más de 500 años Coco Chiján y ha traído todo este conocimiento para nosotros. Y habría que aprovechar y ver y comparar todo lo que él nos muestra a lo largo de estas pequeñas microficciones o relatos para encontrar y ver qué cosa podemos destacar o rescatar y cambiar ya este modo de ver la literatura que tanto siempre vengo pregonando, discutiendo con algunos amigos y otros con una visión particular y que siguen e insisten en hacer lo mismo, ¿no? Entonces Coco Chiján está muy librado y si hablamos de lenguaje, el lenguaje es bastante, digamos, sencillo, bastante atractivo y las palabras incluso que están en idioma original, Awajún, están a continuación traducidas. Por ejemplo, el masato es... ¿Te acuerdas cómo se dice el masato? Ya, ni él se acuerda ya. Lo había marcado, pero Paco me ha puesto nervioso. Le debo. Estás debiendo derechos de autor. Muy bien, entonces les invito pues a leer Coco Chiján y todo eso. Sí, me gustaría decir cómo se dice el masato, pero no lo encuentro. Ya después le estaremos diciendo interno ya. En resumen, entonces es importante destacar ya para irme. Para dejar acá a un lado, para quedarme a un lado, que este libro es una manera diferente de salirse del espacio común, del espacio que siempre es cotidiano y que en la literatura amazónica ha resultado agobiante. Entonces, pienso yo que el amazónico debe leer este libro para ver cómo realmente es tener una visión diferente de lo que se ha venido haciendo. Eso sería en resumen Coco Chiján. Y vuelvo a repetir, yo creo y estoy confiado que Coco Chiján está sentado aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias Patrick. No me refería a ti cuando hablé del libro. Le estuve diciendo a Paco que no tuve tiempo de ver el libro, ¿no? Entonces eso es lo que le estaba diciendo. Hace un año, exactamente en el mes de septiembre, Jaime Vázquez, en compañía de Paco Bardales, hicieron un itinerario por diferentes lugares de la Amazonía y dentro de ese desplazamiento que hicieron llegaron a la ciudad de Pucallpa porque estaban de pasada a Contamana, porque la serie Río Marañón justamente abarca toda la parte de la región Loreto y Contamana es la capital de la provincia de Ucayali que pertenece al departamento de Loreto. Justamente en ese viaje que ellos hicieron, estuve dialogando a propósito de la serie Río Marañón, que leí todos los libros, pero me sorprendió algo de lo que me dijo Jaime Vázquez. Tengo un proyecto de editar 4 libros vinculados un tanto a la violencia en la Amazonía. Uno de Jorge Nájar, Contra la barbarie. 2 de Percy Vilches, La comedia de las armas. 3 de Yera Rodríguez, El país de los errantes. Y 4 de Walter Lingam. Me sorprendió realmente sobremanera de que se pronunciara el nombre de Walter Lingam para formar esta colección de 4 obras. Pues decía, pero estos amazónicos están con alguien que vive en Alemania y a quien sus amigos le dicen un cuy que vive en Alemania. Incluso él tiene un libro que dice un cuy en Alemania, ¿no?
Entonces me sorprendió, y el texto Coco Shihan o Shihan, el libro andante del Marañón, es un libro que yo lo había leído gracias a la generosidad de Walter Lingán el año 2014, cuando coincidimos en un evento internacional de literatura amazónica que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de acá. Coincidimos ahí y generosamente me dio el libro. Entonces yo ya había leído el libro Coco Shihan, el libro andante del Marañón. Pero ayer, cuando Marinita Díaz y Vico Rojas fusionaron, coincidieron en muchos aspectos de lo que es la literatura oral, yo iba pensando en aquellos hombres amazónicos que antes de tener escritura, porque eran ágrafos, transmitían a través de la oralidad y de generación en generación su historia, sus tradiciones, sus costumbres, su pensamiento mágico fundamentalmente. Pero también recordaba a este trotamundos de Grecia, a Homero, yendo por las plazas en diferentes partes de Grecia para relatar lo que posteriormente, lo que fue una oralidad, ya se plasmó en un libro, como por ejemplo la Odisea. Entonces yo iba pensando todo eso, iba pensando en otros autores justamente que de la oralidad trasladaron a la escritura. El caso de Ciro Alegría, por ejemplo, que él hizo un viaje a la Amazonía allá por los años 60. Estuvo por Pucallpa, estuvo acá en Iquitos, tuvo un contacto con cierta etnia y debido a la narración oral que tuvo con uno de los indígenas, él escribió ese cuento hermoso que se va hasta los colegios, incluso de primaria, secundaria, que se llama Panqui y el Guerrero. Panqui y el Guerrero, que lo ha escrito Ciro Alegría, ¿no? Entonces todo eso estaba ahí engarzando, y hoy día venía reflexionando justamente en torno al libro de Walter Lingán, Coco Shihan, el libro andante del Marañón, y estaba pensando en esos narradores orales que se desplazaban por diferentes lugares, y llegué incluso a pensar en Mario Vargas Llosa, en su libro El Hablador, que también asume ese tipo de rol, que va por las aldeas, va por los diferentes lugares, dando a conocer sus conocimientos, su sabiduría. Pero en el caso de Mario Vargas Llosa, él se ubica en una etnia que es de los machiguengas. En el caso de Walter Lingán, él se ubica en la etnia aguaruna, que actualmente lo llaman aguajún, y él lo concibe como aguajún. El tema es que el personaje de Mario Vargas Llosa, Mascarita cívico, el personaje de Mario Vargas Llosa, es un académico, es un conocedor de muchas cosas en base a estudiar la universidad y se nutre de sus conocimientos. El caso de Coco Shihan es un personaje que se nutre del lenguaje, del bosque, de los árboles, de los animales, de las plantas,
de la lluvia, del aire, tiene esa comunicación y tiene esa sabiduría que se va forjando y se va formando porque no es ningún académico. O sea, es la antítesis del personaje de Mario Vargas Llosa en El Hablador y que adopta un escenario totalmente distinto y que también aborda una etnia totalmente diferente a lo que aborda pues Walter Lingán. Entonces estuve pensando en todo eso, pero pensaba además de que este libro es una fusión, es una simbiosis de cosmogonías egipcia, de cosmogonía oriental y que se va fusionando con una cosmogonía amazónica y fundamentalmente de la parte de la zona donde él recrea justamente estas historias, en Bagua, en Jaén y también en Santa María de Nieva, que son los ejes fundamentales, porque cuando Coco Chiján, que se vuelve un elemento ubicuo, que se vuelve un elemento bilocador, que asume un rol de bilocación, y la bilocación es la capacidad del ser humano que tiene una preparación muy elevada como chamán, que maneja el misticismo, que maneja como Santa Rosa, que maneja la generosidad como Cristo, el amor, que maneja como el Che, la utopía, como maneja, por ejemplo, Buda, la contemplación y otros, ¿no? Se convierte en un verdadero chamán, porque estos fueron chamanes. Y dentro de ese concepto y también dentro de esa circunstancia, Coco Chiján me recuerda a San Martín de Porres, ¿no? Porque se habla en la historia de que San Martín de Porres adoptaba la conducta de la bilocación. Así como podía estar en su celda en un momento determinado, también estaba curando enfermos en otros lugares. Entonces, Coco Chiján es ese elemento ubicuo, es ese elemento bilocador que se desplaza por diferentes lugares. Y este libro, dentro de esa concepción que lo maneja, porque lo dice ahí Walter Lingán, me recordaba a Henry Charrier en su obra Papilón, y cuando estuvo pues, en una de las cárceles terribles donde no había escapatoria por ninguna parte, cómo sobrevivió él mientras estaba encerrado y que no tenía acceso para nada porque habían castigos feroces, brutales. Y él mismo narra, y otros opinólogos también lo dicen, que él tuvo esa capacidad de la bilocación y la desmaterialización, de salir de su celda y estar trajinando por París y otras ciudades de Europa para poder sobrevivir, que finalmente se escapó y bueno, es todo un personaje, ¿no? Entonces, ese tipo de personaje está manejado justamente por Walter Lingán. Y cuando hablo yo de esa simbiosis de estas culturas, me recuerda un tanto a la cultura egipcia, porque Coco Chiján viene a ser como un elemento misterioso que no tiene un origen determinado, que de repente entre las aguas del Marañón aparece un cesto, aparece una canasta y de ahí es rescatado. Más o menos como ocurrió con Moisés, que también se narra de que en las aguas del Nilo fue encontrado en una cesta. Y otra cosa más que me remite a la cultura babilónica, egipcia y otras, es la situación sincrética, la síncresis religiosa, porque los egipcios tuvieron muchos dioses
los babilónicos, mesopotámicos igual, y en este libro de la concepción, de la cosmovisión, de la cosmogonía de los Awajún, también se inserta todo eso, porque discurren una serie de dioses. Si en Egipto, por ejemplo, al sol lo llamaban Horus, él lo llama lo llama acá en esa concepción del mundo Awajún, ¿no? Entonces, realmente un libro muy importante, muy interesante dentro de todas esas concepciones que estoy señalando, y que hay una fusión también, hay una transculturización, si se quiere, hay una intromisión de los misioneros, que es herencia que tienen los indígenas en la Amazonía, porque la primera etapa amazónica fue la etapa misional y la etapa indígena, y la segunda etapa fue la etapa misional, y trajeron los conceptos del diluvio, los conceptos de Adán y Eva, los conceptos distintos que están en el Génesis y otros lugares de la Biblia, que eso también está consignado, fusionado, es una especie de síncresis que está ahí con los dioses y los conceptos bíblicos que están presentes justamente ahí, y que también a la vez hay esa fusión de las culturas, de la cultura occidental, porque también están inmersos, no quiero pronunciar los nombres que tradicionalmente se pronuncian y que están escritos en el libro, no los quiero pronunciar, los quiero decir simplemente que son, como decía mi amigo Murrieta, los espíritus del bosque, o los espíritus de los árboles, los espíritus del aire, los espíritus del agua, que están justamente consignados también en este libro. Entonces, que están consignados aquí en este libro de Walter Lingam, cuyo protagonista principal justamente se va desplazando por todos los lugares, así como está en una plaza pública, está a la orilla de un río, incluso utiliza las formas mágicas de que árboles de repente se van destruyendo y van formando, como lo dice ahí en un momento determinado, ríos como el Utcubamba, ríos como el Marañón, ríos como el Amazonas, bajo esa concepción de la cosmovisión Awajún, ¿no? Entonces, todo eso está consignado realmente en este libro, donde además los animales hacen una transmutación. Los animales y los seres humanos son mutantes, porque hay los hombres serpientes y hay los hombres gusanos, incluso que interactúan con las mismas plantas, que se convierten en humanos, y que los humanos también se convierten en árboles, ¿no? Entonces, es toda una visión que él ha recogido precisamente en base a la estancia que él ha tenido en Bagua, cuando él estudió una época ahí, su secundaria creo, que estuvo ahí durante algunos años, y ha ido recogiendo todo eso, y ello lo ha plasmado en este libro Coco Shihan, el libro andante del Marañón. Gracias. Ok, a continuación, un aplauso para el autor Walter Lingam, por favor. No me queda más que agradecer a los dos colegas que han hecho una disección, hablando quirúrgicamente, sobre la novela Coco Shihan, el libro andante del Marañón. Yo quisiera agregar solamente dos cosas para un poco tener una imagen de nuestro personaje o de la historia en su conjunto.
Ellos han hablado ya de las fusiones, transformaciones, del sincretismo, de las influencias entre las diferentes culturas, tanto la occidental como las indígenas y las del ambiente amazónico. El machismo, por ejemplo, es una actitud bastante marcada en las comunidades indígenas y también en las comunidades de los Andes. En mi afán occidental y de reivindicar el derecho de las mujeres, yo le asigné la educación de Cocoxican a una mujer, cosa que no se da en el mundo aguajún. Incluso conversando, cuando ya tenía el borrador listo, conversando con una amiga aguajún, y además que es una destacada poeta ahora, Dina Ananco, ella fue la primera que protestó, bueno, no protestó en el sentido estricto de la palabra, sino que me hizo ver que ese no es el rol de la mujer. El rol de la mujer es otro. Entonces, pero ella dijo, lo aceptaba, decía, porque de esa manera a nosotras, las mujeres aguajún Huampis, nos va a ayudar a luchar por nuestros derechos. Entonces, ella también lo tomó como un punto que no es parte de la cultura, pero que debería insertarse, dado que ellos también están ya relacionados con las culturas andinas, costeñas y otras comunidades, ¿no? El otro factor que yo le puse en estas es el factor político. Entonces, al final, por ejemplo, de la novela, ya él abiertamente se pronuncia por esa época contra el gobierno de... O sea, habla acerca del gobierno de Alan García, pero también habla de las malas autoridades, de los malos periodistas, etcétera, etcétera, y dice, no, a propósito de la reducción de cabezas, de los SANSAS, él dice, ya no es posible más reducir las cabezas de estas malas autoridades. Algunas preguntas, por favor. Sí, Marco Antonio. Muy breve, creo que tenemos por ahí, por el tercer capítulo, he estado comparando tu estilo literario, digamos el estilo que tiene, la densidad que tiene. Ayer yo te comentaba que Cocoxican tiene una prosa ágil, pero también hay una densidad en la historia, en el mundo en sí, ¿no? Por la misma cosmogonía que hablamos, ¿no? Esos son dos aspectos interesantes. Y viendo al autor, porque me ha obsequiado un libro de cuentos ayer leí el primero en la noche, entonces son estilos completamente diferentes, ¿no? Un estilo mucho más tradicional, más canónico, el libro de cuentos. Y referente al comentario que hacías esto de tu aporte occidental, como decías tú, ¿no? De democratizar y de dar una igualdad y equidad a la mujer, que tuve acceso en algún momento a leer un estudio muy breve de la comunidad de Sahuajún, y donde se discutía, que era de una ONG, porque me nació el debate, ¿no? Se rescataba algo interesante, el ciclo circular de que la tierra se regenere, dejando estas tierras, estos yucales, pasando a otro lado, o sea, circularmente. Entonces, este informe, que era una suerte de informe antropológico, una cosa así, sostenía que eso valía la pena, ¿no? Y que se tenía que aprender eso a preservar, pues dentro de la vida occidental todo es lineal, ¿no? Y toda comunidad normalmente es circular, uno va a Chachapoyas, a Cuela, y es todo circular, es parte de... Los guayos son circulares musicalmente. Entonces, pero hacía notar demoledor el informe sobre justamente lo que decías tú, lo que comentabas, la inexistencia del voto de la mujer, la indisciplinación absoluta. Entonces era interesante e indiscutible hasta qué punto la ONG decía, esto está bien, preservemos, difundamos, esto está mal, intervengamos. Hasta ahí nomás, solo eso. La obra, ahí lo tengo, mirando, ahí estoy mirándola, pero no tengo, porque o sea, no leo. Pero cuando Patrick habla de
cómo van los episodios y al final llega y está la novela. Rinveru Yavarkani ha escrito un cuento, Winnie Ama, no recuerdo bien, y él dice: nosotros contamos, somos como los ríos, ya vamos a terminar y vamos por otro, y va. Y eso es la característica, como que no conocemos la estructura de ese momento de emoción, de suspenso, y algo pasa y va al otro. No, en las etnias, en todos los pueblos originarios, se tiende a narrar y se va, que es lo que repetimos cotidianamente. Y esto fastidia, entorpece, pero es parte de ello, la forma como van contando. Y cuando hablan el final de la obra, el compañero, ¿cómo es su apellido? Lingan. Le da un final, pero si llega a ese final, tomemos en cuenta lo que va contándonos el señor Cárdenas, el escritor Cárdenas, el conocimiento, derecha, izquierda, va, una serie de conocimientos que le da la oportunidad, señor Lingan, de trabajar la estructura, entender ese manejo de la estructura. En los cuentos para niños, a mí me gusta, y ya le iban a coger y justo llegó la mariposita y se van y le sucede algo y justo llega y se sale, justo, la palabra. Entonces esa estructura, cómo aprender a conocer, no sé, yo no tengo receta, pero hay que fijarnos en eso. Y luego, claro, pues estoy de acuerdo plenamente con los tres, hay que leer. Entonces, en la medida que uno lee, el cerebro se amplía y puedes asociar, puedes relacionar, le das el encuentro, le das el camino, si es que hay posibilidad. Y si esa persona es creativa, ya no hay más que tratar, va a relacionar, asociar ese suspenso, esa emoción, y lo lleva, lo eleva. Ahora ahí está, el hecho de leer te da la posibilidad de conocer otras palabras, ¿no? Y se va. Pero eso es oficio, trabajo. Si no hay eso, no creo. Pero me parece, en eso quiero agradecer a Jaime, mi admiración a todos ustedes, de que estos encuentros sirven justamente para aprender a ver, a mirar, a pensar y fijarnos bien dónde estamos, ¿no? Entonces, es eso, lectura, oficio, ahí un borrador, otro borrador. Creo que ahora la computadora ayuda mucho eso, ¿no? Creo que hasta ahí es mi comentario a partir de lo que ustedes han opinado, lo han comentado, ¿no? Okay. Gracias. Quisiera... La idea que tiene como lector y presentador del libro, pero con un ingrediente que siempre se está discutiendo acá, que es aquellos que escriben sobre Amazonía sin ser amazónicos y aquellos amazónicos que, conociendo más sobre la Amazonía, no escriben con la calidad de los foráneos. Esto, leer Coco Chiján, no solamente es una propuesta literaria de Walter, sino creo que debe ser vista la obra como una invitación, no a copiar, pero sí a seguir ese paso de un recorrido geográfico, pero más geográfico hasta nativo, ¿no? Con las divergencias que él mismo ha señalado de los Awajún y todo ello. Creo que Patrick termine su apreciación global de la lectura del libro después de haber leído, valga la redundancia. No me cree. Siempre
se da cuenta. Y definitivamente pues la idea a la que iba al final era que hay escritores que, no siendo masónicos, en definitiva escriben con una calidad literaria y que son tomados en cuenta en el canon literario nacional. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? con varios libros en su haber y algunos de ellos enmarcados en la masonía. Entonces, si ya existen escritores que, no siendo masónicos, escriben muy bien sobre masonía, utilizando el lenguaje adecuado, trabajando muy bien, a veces hasta la técnica y la prosa, entonces, ¿por qué nosotros, siendo masónicos y conociendo nuestra masonía, tal vez de cabo a rabo, uno más que otros, ¿por qué entonces, maldita sea, valga decir esto, por qué no escriben con los huevos en la mano y salen y dicen, bueno, hay que hacer literatura, muy buena literatura, pero desde Iquitos, desde la Amazonía? Y ese es un reclamo que siempre vengo haciendo y voy a seguir haciendo, luchando, discutiendo con algunas personas, incluso algunos ya hasta me quieren arañar, porque les digo, con cariño por supuesto, que ya dejemos de nuestras tonterías y escribamos la literatura, sea o no sea mítica, religiosa y mágica, o urbana, marginal, o el tema que quieras tratar, pero con el lenguaje adecuado, con un trabajo riguroso, con una forma de ver diferente a esta literatura que tanta falta hace para despegar a nuestros escritores. Lo bueno es que Tierra Nueva se ha tomado ese tributo, esa atribución para encontrar autores que escriben desde la Amazonía y también que no son amazónicos, pero que aportan de alguna forma a esta literatura a la que yo vengo diciendo. Y Coco Chiján está en esa línea, se enmarca en este trayecto, utiliza estos recursos, se vale de la mitología, de la cosmovisión, de todo lo que un amazónico a veces no conoce o ya conoce, pero con un lenguaje bastante sencillo, muy bien trabajado, con una visión bastante alturada de lo que nosotros debemos conocer, o una visión diferente de lo que ya conocemos en realidad, ¿no? Definitivamente pienso yo que ya va a depender ya del autor en sí. Cuando preguntan siempre cómo es que un autor debe escribir, o de dónde, en qué momento debe escribir, o dónde va a aprender a escribir, pues está en los libros, no hay que leer mucho. Eso es lo único que les sé decir, hay que leer libros y hay que comprar libros. Estamos en una suerte de futuro donde los grandes autores de la literatura universal se encuentran, tal vez no a bajo precio, pero ya en su obra completa. Y eso habría que aprovechar. Y los autores, escritores amazónicos, no se toman la molestia ni de comprar un libro. Y cuando habla de literatura con ellos, pues siguen en lo básico, en lo común. Entonces, ¿de qué literatura vamos a empezar a hablar con criterio y propiedad? Si es que no ha leído ni siquiera, por ejemplo, a Cortázar, o los cuentos completos de Ribeiro, o Mark Twain. O sea, eso genera a veces un malestar. Sin embargo, hay jóvenes todavía que voy conociendo, escritores que ya publican, como Gerard Rodríguez, o como José Rodríguez, Melissa Medieta incluso. Hasta con Paco hemos dado una tertulia una noche en Tarapoto, largo y tendido, porque hay un tema en común y hay una preocupación por leer mucho para afianzar esta literatura que tanta falta hace en nuestra Amazonía. Eso no. Gracias. Gracias. Marina Díaz, yo solamente quiero recordar de la tertulia tarapontina en la que está Jaime y Gerald, que la fuente de inspiración fueron las ziquizapas. Las ziquizapas, eso es importante. Marinita. Soy presentador. Generalmente el autor habla poco, ¿no? Tú pareces el autor. Está censurando. Él es el autor. Yo quiero agregar lo que ha dicho Walter en la última parte. Los jíbaros
tenían una costumbre de reducir las cabezas de sus enemigos vencidos y los tomaban como trofeos de ese vencimiento, de esa victoria frente a su enemigo, y los tenían colgados las cabezas ahí en la casa. Un escritor, el primer escritor amazónico en narrativa, fue un foráneo, Fernando Romero. Fernando Romero escribió las 12 novelas de selva, que posteriormente lo convirtió en 12 relatos de selva. Al margen lo de Genaro Herrera, que es otra cosa, al margen de César Augusto Bermeo, que escribió la Sacha novela, al margen de eso hablo posteriormente de Fernando Romero. ¿Y por qué hablo de Fernando Romero? Porque Fernando Romero tiene un cuento que se llama Yaimanco. Y Yaimanco justamente es el guerrero que derrota a sus enemigos y les corta la cabeza y hace todo un proceso de la reducción de la cabeza. Ese proceso de la reducción de la cabeza lo dice Walter Lingán muy detalladamente, con mucha precisión, cuál es la acción del brujo curandero, justamente para eso, y que aparte que lo cuelgan ahí, Coco Chiján incluso llevaba las cabezas en el pecho, así, cabezas diminutas, para dar a conocer su valía y su valentía, y que verdaderamente había derrotado a muchos enemigos, ¿no? Pero él engarza todo eso, finalmente, cuando habla pues, de las autoridades. Al final la novela agarra el tema político y dice que a las autoridades pues, había que reducir la cabeza y que algunas no necesitan porque tienen una cabeza demasiado pequeña. Pero cuando yo leí ese pasaje de los reductores de cabezas por parte de los fígaros y después los jaguarunas y en este caso los personajes que están acá en el libro de Walter Lingán, me acordaba de un escritor, Antonio Cabanas, que es un egiptólogo, y él tiene un personaje que se llama Sajenjet, que está centralizado en Egipto y donde configuran una serie de dioses que incluso el faraón era un dios que no estaba en los combates, no estaba en las batallas, estaban los generales. Pero ¿qué premio tenían los soldados que iban ascendiendo a otros grados? Como decir aquí en Perú, bueno, de cabo, sargento, teniente, mayor, comandante, hasta general, y como Benavides, el traidor a la Amazonía, llegó hasta el plano de ser mariscal, ¿no? Entonces, en la acción de estos guerreros, para tener ingresos económicos, ellos cortaban cabezas y cortaban penes. Y eso le ofrecían al que registraba, el guerrero que registraba, cuántas cabezas cortó y cuántos penes ha cortado. Y de acuerdo a eso, pues tenían las retribuciones correspondientes. Eso quería agregar. Creo que vi una mano. Sí, una pregunta de Jaime. Oye, en todo caso, a ver, breve. No, es que se está... Estoy bien ahí, es que estoy centrando todo esto en el libro. Marinita, el día de ayer, leyó un texto muy interesante que me sorprendió. Yo lo había leído el texto antes, pero me sorprendió de la manera como lo leíste. Un texto de Eduardo Galeano vinculado a la etnia Cachinawa, que actualmente los Cachinawa ya no son Cachinawa, sino son Cunicuín, porque los antropólogos,
etnólogos y lingüistas y otros dicen ya no son Cachinawa, sino Cuniquín. Hay un capítulo aquí en Cocoxiján, hay un capítulo que habla de los Cachinawas, en ese desplazamiento que hace Cocoxiján. Y a mí me impresionó realmente de que Walter Lingán, que ha estado por Jaén, que ha estado por el Marañón, que ha estado por Bagua, que ha estado por todos esos lugares, Santa María de Nieva, haya llegado a otro lugar que está demasiado lejos de esas realidades geográficas, porque los Cachinawas se asientan en la margen izquierda del río Purús y están adentro, ahí viven los Cachinawas, y él aborda justamente los rituales, las costumbres que tienen los Cachinawas, y de pasadita pues ahí tenía su maloca Fujimori, ¿no? Walter, un comentario, por favor. Sí, yo realmente tengo poco que agregar a los comentarios. O sea, yo he tenido relación con los Aguajún durante mi niñez. Luego, años posteriores, seguí esa comunicación, seguí leyendo sobre la cultura Aguajún. Me encontraba constantemente con gente de Aguajún, ya sea en Lima como en Bagua y Jaén. Hice algunos viajes a la selva, lamentablemente no pude llegar a Pucallpa, pero así me fui alimentando de algunas experiencias. Yo también en todos mis textos utilizo la tradición oral, fundamentalmente, y yo me muevo entre dos orillas, Europa y Perú. Yo tengo, como lo dijo Marco, yo tengo historias, libros, novelas que hablan solamente de las culturas andinas, otras que hablan o se sitúan en Lima, una historia mucho más urbana, digamos. Y hay otros libros que trato la combinación de ambos mundos, el Perú y Alemania o Europa y los latinoamericanos. La novela Un Cuy entre alemanes, por ejemplo, es una historia de la migración, pero yo le pongo ahí el elemento kafkiano, la transformación. O sea, ese estudiante que llega a Alemania a estudiar y apenas empieza a vivir en Alemania, empieza a sentir que se va transformando en un cuy. Entonces, al final, yo a veces en broma digo que he superado a Kafka, porque Kafka logró transformar a un hombre en un insecto, en cambio yo he logrado transformar a un hombre en un cuy y al mismo tiempo otra vez regresarlo a hombre. De tal manera que mi personaje a veces dice, yo no sé bien si soy más un hombre cuy o un cuy hombre. Entonces, esa es más o menos la dinámica de mi escritura. Y claro, para escribir hay que leer, como ellos lo han manifestado, hay que leer. Hay que leer y leer. Y el escritor tiene también que escribir, corregir y nuevamente corregir. Esos son, digamos, el trabajo fundamental que tiene que hacer un escritor. Y también los viajes, la relación con otra gente también nos alimenta de muchas historias, ¿no? La cosa más simple, ¿no? Nosotros los escritores vemos las cosas que las otras personas no la ven, ¿no? Entonces, por eso muchas veces dicen, no, es un peligro ser amigo de Walter Lingán, porque nuestra costumbre, nuestras palabras lo convierten en cuento. Ok, pues nada más que agregar. Quiero pedir un fuerte aplauso para el autor, para Walter. Además, agradecer los comentarios de Welmer, Patrick, y vamos a cerrar esta mesa. Y ahora nos vamos a dirigir, quienes estén interesantes, al gran show estelar de esta semana de Ucamara en el auditorio del Colegio San Agustín con el monstruo de la canción Raúl Vázquez. Y a partir de mañana, desde las 9 de la mañana, estamos en el último día de presentaciones con los estrenos de los libros El País de los Errantes, Gerard Rodríguez,
contra la barbarie de Jorge Nájar en la mañana, a partir de las 9, y en la tarde estamos con la presentación de cómics y literatura masónica y la presentación del libro ilustrado Preludio, Amazon Eradication de Jorge Gil y Cristian Milagro. Muchas gracias y nos vemos en el San Agustín. Pueden juntarse un poquito. Ya, que se... Perfecto. El celular de Melissa que salga desenfocado. Justo se acaba de grabar. Justo se... ¿No?